Las ediciones refundidas no son más que los, a ver, vamos a, todo claro, capitán, me dice yo. Perfecto, muy bien. Las ediciones refundidas no son más que los libros que uno cree que son el convenio. Cuando yo estaba de cadete o de tercer oficial, a mí me hablaban del SOLAS y yo pensé que aquel libro que me mostraban diciéndome que era el SOLAS, pero eso no es el SOLAS. Esa es la edición refundida del SOLAS. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace con las ediciones refundidas? Lo que se hace con una edición refundida es tomar lo más actual del convenio o el convenio en su forma enmendada más actual y hacen un libro. Por ejemplo, el Marpol acaba de sacar uno el año pasado, edición refundida del Marpol del año 2022. El SOLA sacó uno en el año 2020. Convenio de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, edición consolidada, fíjense que no dice refundida, sino consolidada, del 2020. En fin, son útiles, son muy útiles. Porque bueno, usted tiene lo que está vigente para ese momento, hasta el año 2020. Sacan lo viejo, dejan lo nuevo o dejan lo que está actualizado y de ahí lo tomo como referencia. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que pues puede ser que esa edición consolidada o refundida ya cuando sale tenga enmienda. Y entonces uno cree que esa es la última y no es la última. Es decir, la actividad de la OMI no muere en una edición refundida, no muere en una edición consolidada. El trabajo de la OMI, cuando sacan estos libros refundidos, consolidados, pues posteriormente hay un trabajo que se sigue haciendo, que siguen haciendo los comités, que siguen haciendo que siguen haciendo los subcomités, ¿ok? Y que no están integrados en estos libros. Entonces, a partir de la edición refundida o consolidada, nosotros tenemos que pues ir viendo cuáles son las enmiendas que han ido ocurriendo posterior a esa edición. Otro problema que nos causa es que probablemente el buque donde algunos de ustedes naveguen, pues hayan regulaciones nuevas que no les aplique y usted cree que le apliquen o que usted cree que le aplican, pero resulta que usted por el año de construcción pues le aplica otra cosa, la regulación anterior, porque resulta que la regulación nueva es para buques construidos o cuya quilla haya sido colocada a partir de tal fecha. Ajá, ¿y qué es lo que aplicaba antes? Entonces, esto, si uno no lo sabe manejar, confunde. Si uno no lo sabe manejar, confunde. Y tengo un par de preguntas por acá. Josh Will me pregunta que si con el nuevo capítulo del SOLAS que se agregará, ese nuevo SOLAS es refundido. El SOLAS que refundido, el último SOLAS refundido consolidado del año 2020. El nuevo capítulo no está en el SOLAS 2020 o en la edición consolidada del SOLAS 2020. ¿Ok? ¿Dónde va a estar? Si sale uno en el 2024, que yo creo que sí, porque además hay varias enmiendas que son importantes. Entonces, en la edición consolidada del 2024 aparecerá el capítulo 15 del SOLAS. En el del 2020 no está. En el del 2020 no está. Y el Marpol ni hablar, porque el Marpol, sobre todo en temas de eficiencia energética, y todo esto que se transcribe al anexo 6 del Marpol, protocolo del 97, que bueno, que en su momento hablaremos de ello, todavía quedan unas cuantas sesiones, ¿ok? Se van a dar cuenta, se van a percatar que, pues, que hay mucha tela por fuera y que la edición refundida, que yo creo que es el top, pues al final no es. Que sobre la edición refundida hay que trabajar,
que sobre la edición refundida van saliendo enmiendas. Jesús comenta que la OMI siempre está en un estudio constante. La OMI siempre está en bueno, sí, un estudio, evidentemente, pero en un trabajo, Jesús, un trabajo constante, permanente. Cada cuánto, a ver, ¿quién me lo dice por el chat? Cada cuánto, ya que no quieren hablar, cada cuánto se reúnen los comités de seguridad marítima y de prevención de la contaminación. Y Zoom User, ¿qué nombre tiene? Para poder contestar con nombre y apellido. La persona que hizo la pregunta sobre si las ediciones refundidas solo salen hasta que un capítulo entre en vigor. Luis, ok, Luis. Bienvenido, Luis. Salen hasta el capítulo que está en vigor al momento que sale. ¿Me explico? Es decir, ¿qué es lo que está en vigor ahorita? Esto es lo que está en vigor, pues eso es lo que sale. ¿Ok? Capitán, tengo una duda, disculpe. Vámonos, adelante. Ajá, para ver si estoy clara con esto. A ver. Las ediciones refundidas, vamos a suponer que la última actualización del SOLAS fue en el 2020, pero del 2020 para acá han salido nuevas enmiendas, pero la última edición es la de 2020. Entonces, como usted dice, es un contra porque no están las nuevas enmiendas. Entonces, para el 2024 va a salir el último capítulo y ahí de una vez se van a actualizar todas estas enmiendas que han salido del 2020 al 2023, algo así. Exactamente. Esperemos que salga una edición refundida en el 2024 y yo confío en eso. Espero, porque es que si no la gente se va. La razón de las ediciones refundidas o consolidadas son esas, o es esa, que van, como va saliendo tanta nueva información, oye, hay que sacar un libro actualizado, pero no hay que perder de vista lo anterior. Yo creo que una de las cosas que uno pudiera tener como una especie de biblioteca enciclopédica, y ahora que, digamos, conversando con ustedes, esta idea me viene ahora mismo y yo creo que me voy a montar en eso. Oye, es tener todas las ediciones refundidas de, de todos los solas y de todos los marcos. Eso sería una maravilla. Sobre todo para ver la evolución, que es además muy interesante. Bueno, los que han contestado 2 años, errado. Los comités se reúnen cada 6 meses. Los comités. Quien se reúne cada 2 años es la asamblea. ¿Ok? Pero los comités, que además en los comités salen las enmiendas de los textos, de los convenios, en los comités, cada 6 meses, bueno, a lo mejor no sale ninguna, porque es un trabajo de hormiga. Ahora en este comité de marzo hay una propuesta. Esa propuesta va ganando seguidores y en el comité de septiembre tiene adeptos. Y en el de marzo del año que viene la votamos como una enmienda. Pero bueno, no se vota al momento, sino que se propone para que en el otro comité se vote. Entonces, en el otro septiembre se vota. Ahí me tomó 2 años para tal. Y ahí se dice que sí. Entonces, se aprueba la enmienda. ¿Ok? Y a partir de que se aprueba la enmienda, si es una enmienda normalita, toma 2 años para entrar en vigor. Porque le dan chance a Capitán, una pregunta. Y cómo no, adelante. Disculpe, entonces sería que los comités proponen y la asamblea los aprueban. No, la asamblea tiene, digamos, otro escalafón. No hace falta, el comité puede aprobar una enmienda. El comité puede aprobar una enmienda. Ahora, si ya estamos hablando de digamos, unos cambios mayores dentro de las convenciones, etcétera, en esos casos, pues sí tendrá que ir a la asamblea o un nuevo convenio, pues va a la asamblea, alguna resolución mandatoria que no es
o sea, resoluciones que son mandatorias, pero que no son parte de una enmienda de un convenio, pero es una resolución que todas las partes tienen que cumplir o que se pretenden que cumplan, van a la asamblea. Entonces, hay cosas que se discuten a nivel del comité y el comité las aprueba. ¿Okay? En el comité van todos los estados igual. Lo que pasa es que el comité se dedica a un solo tema: seguridad, prevención de la contaminación. ¿Okay? Y ahí se discuten las enmiendas y se aprueban. ¿Ok? Y eso está Capitán, perfecto. creo que ya se lo preguntaron, pero no escuché si respondió. Sí, adelante. Pero entonces, o sea, ¿cuándo se hace esa nueva edición refundida? Después de que, ¿cuánto tiempo? Cuando lo decide la organización. Ah, bueno, ok. Sí. Yo, por eso te decía que yo espero que tras la enmienda, por ejemplo, del capítulo 15 del SOLA, surja una nueva edición refundida. Pero yo no tengo a ciencia cierta, porque no hay nada que diga cada vez que ocurra tanto tiene que salir. Eso no existe. ¿Ok? Sino en la medida que la organización lo va considerando, en esa medida van saliendo los nuevos libros. ¿Vale? Y bueno, y con respecto a lo otro, nada, vamos, si quiere, para poder ir avanzando, anótense por ahí. La primera tarea para el encuentro que viene es investigar sobre qué aprueba la asamblea y qué aprueban los comités de seguridad marítima y de prevención de la contaminación. No nos vamos a ir con los otros comités. Esos dos comités, ¿qué aprueban y qué aprueba la asamblea? Vamos a hacer esa investigación para que también, bueno, hagan ustedes parte del trabajo y aporten y apoyen a sus compañeros a futuro también. Bien, entonces esos son los pros y los contras de las ediciones refundidas. Vale. Vamos a hacer una aproximación general, algunos convenios, ¿ok? Fíjense, aquí está, por ejemplo, lo que les hablaba. Esta es la edición del SOLAS del 74, esta es la del 2004, esta es la del 2011 y esta es la del 2020. Pues yo les pongo aquí el gráfico de la evolución, pero es que así siento que ocurre, ¿no? Bien, vamos a dar esta parte y tomamos un receso para yo tomar un poco de agua y comer algo que ya es un poco tarde. El SOLAS. El SOLAS tiene, y han escuchado esta historia seguramente muchas veces, tiene su origen en el hundimiento del Titanic en el año 1912. Como recuerdan, como han leído, como se lo han contado, como han investigado, alrededor de 1.500 personas fallecidas entre tripulantes y pasajeros dejó el Titanic. ¿Ok? Y eso llevó al gobierno del Reino Unido a proponer una conferencia internacional para buscar la manera de elaborar unos reglamentos internacionales de seguridad tras los fallos que arrojaron las investigaciones realizadas por el Reino Unido y por los Estados Unidos de Norteamérica. Hay que ubicarse en el tiempo, estamos hablando del año 1912, en una conferencia internacional en el Reino Unido. Pues los aviones de 1912 no son los aviones de hoy día, pues el transporte aéreo era prácticamente nulo, existía el transporte marítimo, pero como para ir a asistir a una conferencia, ir y venir, pues era como complicado. Total que a la conferencia asistieron solamente 13 países. No obstante, a pesar de que fueron pocos países, claro, los países más poderosos, europeos, Estados Unidos, que también asistió, se adoptó un primer SOLAS
el día 20 de enero del 1914, llamado el SOLAS de 1914. ¿Qué pasó? Entró la Primera Guerra Mundial y el SOLAS del 14 pues nunca entró en vigor. Posteriormente hubo un segundo SOLAS de 1929, bueno, se supera la Primera Guerra Mundial, o sea, hay una segunda conferencia diplomática en Londres, ya, bueno, en lugar de 13 países asistieron 18, y este SOLAS de 1929, pues siguió el modelo de 1914, y este SOLAS sí que entró en vigor. Entró en vigor en el año de 1933. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que los adelantos técnicos que se dieron a partir de 1929, la anuencia de la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, y todos de alguna forma la revolución industrial que se da al momento, por supuesto que deja un muy pronto anticuado a este SOLA de 1929. Por lo que hay la necesidad de sustituirlo por un tercer SOLA que se adoptó en el año de 1948. La conferencia de 1948 ya, pues, ya estamos hablando del año 48, ya estamos hablando de transporte comercial, ya estamos hablando de haberse superado la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Además, si recuerdan, hace unas láminas atrás, dijimos que en marzo de 1948 se llevó a cabo, se celebró la conferencia internacional que creó la Organización Marítima Internacional. ¿Ok? Entonces, este SOLAS de 48 introdujo unas mejoras extraordinarias, sustanciales, de aspectos modernos, tecnológicos, nuevas regulaciones. Se estipuló el Certificado Internacional de Seguridad del Equipo para buques de carga. Coincidió con la adopción del convenio constitutivo de la OMI o de la OMSI o la OCMI, como les comentaba. Y pues bueno, inicialmente se tenía la intención de mantener el convenio actualizado tras la adopción periódica de enmiendas bajo los auspicios de la OMI. Pero, ¿qué pasó? Dijimos que la OMI pues no entró en vigor el convenio constitutivo hasta el año de 17 de marzo de 1958. Por lo tanto, pues la primera reunión que lleva a cabo la OMI oficial se realizó en 1959. Ya habían pasado 11 años de este convenio. Entonces, bueno, ¿qué se decidió? Bueno, más que enmendar el convenio del 48, decidieron hacer un cuarto SOLAS, el SOLAS de 1960. Cuando llama ya la OCMI o la INCO a la conferencia del año 60, pues ya hay, perdón, 55 países que así. ¿Ok? Y adoptan el SOLAS del 60 el 17 de junio de ese año y entra en vigor 5 años más tarde, lo cual para el tipo de convenio y para las respuestas que normalmente da el derecho internacional, pues esto es un milagro. Estamos hablando de menos de 5 años. Entonces, fue en realidad el primer convenio, la primera conferencia que es celebrada por la Organización Marítima Internacional. Y bueno, se siguieron incorporando regulaciones importantes de carácter técnico, sobre todo en cuanto a certificación de buque. Y pues bueno, como es lógico, usted hace un trabajo, coño, para que se mantenga en el tiempo. Y ellos pensaban que mantener actualizado el SOLAS mediante enmiendas, pero se les hizo sumamente difícil aprobar las enmiendas. Sumamente difícil. Para que tengan una idea, la primera serie de enmiendas que se aprueban tras el SOLAS del 60 fueron aprobadas en 1966.
Y bueno, a partir de ahí hubo algunas otras en forma periódica, pero tomó muchísimo tiempo. Para aquel momento, el procedimiento para enmendar el convenio estipulaba que esas enmiendas entraban en vigor 12 meses después de haber sido aceptadas por 2/3 de las partes. Es decir, es lo que se llama en derechos, se conocen derechos como silencio administrativo negativo. Es decir, o mejor dicho, tengo que decir que sí para ser tomado en cuenta. Es decir, el silencio no vale. El silencio queda de lado. Es solo la manifestación y el consentimiento de carácter voluntario lo que realmente le da fuerza a cualquier enmienda o cambios que se vaya a realizar. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que cada vez fue más evidente que era muy pesado mantener actualizado el convenio y empezaron a ocurrir además una cantidad de desastres de carácter ecológico, de seguridad, muertes en la mar, que fue evidente que este convenio SOLAS pues quedó obsoleto también prácticamente y lamentablemente muy rápido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo la ONU? Muy inteligentemente dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Como nos están ganando los accidentes, vamos a hacer un nuevo SOLAS. No hay quinto malo. ¿eh? Vamos a hacer un nuevo SOLAS y ese nuevo SOLAS le vamos a añadir un procedimiento llamado el procedimiento de la aceptación tácita. ¿Y qué es el procedimiento de la aceptación tácita? Lo que es todo lo contrario a lo que les comentaba, es lo que en derecho se conoce como silencio administrativo positivo. Es decir, si digo que no, si no digo que sí, es decir, si me quedo callado, estoy asintiendo. Si me quedo callado, es sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto amarra un poco a los estados, porque tienen que justificar muy bien por qué en todo caso dicen que no, por qué se oponen. Esto llevó a la OMI a una política, a un carácter, una manera de trabajar muy interesante que es bajo el consenso. La OMI prácticamente hoy día, hasta la fecha y desde entonces, desde esta fecha y hasta entonces, hasta hoy por hoy, la OMI prácticamente trabaja bajo consenso. Es decir, que haya la menor cantidad, y si no la hay mejor, la menor cantidad de rechazos a las propuestas ya en su fase final de aceptación. Vale, entonces llega el SOLAS del año 74 y el SOLAS del 74 es el SOLAS que está en vigor y que tiene toda esa evolución que les mostré hace rato, 74, 80, 83, 2013, 2000, 2020, etcétera. Es el SOLAS del 74, enmendado hasta esta fecha, enmendado hasta hoy. Okay, el año que viene se cumplen 50 años del SOLAS. Es un convenio que, bueno, que empezó con, fíjense, algo bien importante. Y es entender que el convenio, o mejor dicho, el convenio se divide entre el cuerpo del convenio y los anexos o el anexo que tenga el convenio. ¿Ok? Cuando usted habla de SOLAS, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todo eso que le han ido enseñando en la universidad, usted está hablando de capítulos del anexo, pero en realidad el convenio es un convenio bastante sencillo con tres, bueno, no tan sencillo, pero sí bastante corto en comparación con otros convenios internacionales, con solo 13 artículos. El SOLAS lo que tiene son 13 artículos. No tiene más de eso. ¿Ok? Y bueno, y para el año 74
tenía un anexo con 8 capítulos. ¿Ok? A esa conferencia internacional del año 74 asistieron 71 países. De los 13 que habían asistido en 1918, imagínense ustedes ahora, pues 71 países, que bueno, que ya es otra cosa, ya estamos hablando de casi la mitad de los estados reconocidos por la Organización de Naciones Unidas o parte de la Organización de las Naciones Unidas eh, asistiendo a una conferencia internacional. Ya tiene como que más peso, ¿no? Más sustento, más esencia. Este SOLAS del 74 entró en vigor el 25 de mayo de 1980. Le tomó unos 5 años y un poco más, ¿ok? E introduce, perdón, este procedimiento que les he venido comentando, que es el procedimiento de aceptación tácita de las enmiendas, en su artículo 8º. El artículo 10º del convenio dice que, bueno, que el convenio entrará en vigor 12 meses después de la fecha de que por lo menos 25 estados cuyas flotas mercantes combinadas no representen menos de un 50% del tonelaje bruto o del arqueo bruto de la Marina Mercante Mundial se hayan constituido en partes. Entonces habían dos requisitos. Uno, el número de estados, es decir, un número de estados suficiente, y que luego el tonelaje o el arqueo registrado bajo esos estados representaran un 50% o más de la flota mundial. Entonces, no se discutió en la conferencia del SOLAS de 74 la revisión del reglamento de abordaje, y esto es importante, se llevó sobre la mesa. En los SOLAS anteriores estaba incluido el COLREG, por eso se llama COLREG, bueno, Collision Regulation, pero anteriormente era realmente un reglamento que derivaba del SOLAS, pero para el SOLAS 74, en esa conferencia se decidió que el COLREG pasara a ser no un apéndice del SOLAS, sino un convenio internacional separado. ¿Ok? Y a partir del año 74, el COLREG entonces pasa a tener vida independiente, como un convenio más. Y bueno, ese convenio pues se adoptó en una conferencia del año 72 y entró en vigor en el año 77, y vale decir que también incorporó el procedimiento de aceptación tácita. Luego, el SOLAS del 74 tuvo un protocolo. Un protocolo es una especie de conferencia de las partes que adopta una regulación adicional complementaria al convenio marco, digámoslo de esa forma, ¿no? Es decir, el SOLAS es el convenio marco y luego hay una regulación, una convención de las partes que desarrolla pues una regulación adicional. Ese protocolo del año 78 pues sobre todo metió el ojo en la seguridad de los buques tanques y la prevención de la contaminación. ¿Por qué esto? Porque bueno, la cantidad, les decía hace un rato, de accidentes que hubo en esa década de los años 70 fueron, bueno, ya comenzaban ya existían los tanqueros los buques tanques que transportaban pues petróleo a granel en cantidades considerables, y pues bueno, como todo, pues sobre la marcha van ocurriendo los accidentes, y la OMI desafortunadamente, y siempre ha sido una crítica que se ha hecho, la legislación, las regulaciones de la Organización Marítima Internacional
han sido regulaciones reactivas. Es decir, ocurre el accidente y sale la regulación. Últimamente eso ha ido cambiando un poco, pero pues por muchos años fue así, en 50 años que no ha podido pasar. Se podrán imaginar. Entonces, bueno, producto de este tema de los accidentes de los buques tanques y las contaminaciones que originaban tras incendios, explosiones, etcétera, pues sonaron las alarmas y hubo este protocolo del año 78 que entraría en vigor pues 6 meses después que lo ratificaran unos 15 estados cuyas flotas combinadas representaran al menos el 50% del tonelaje bruto. Aquí ya no eran tanto el número de estados, sino era importante que el consenso estuviese en el número de buques que participaban. Pero hubo un tema, y el tema era que no podía entrar en vigor antes de que lo hiciese el convenio SOLAS del año 74. Se recuerdan que el SOLAS, y aquí se los ponía, entró en vigor en el año 80. Esto se celebra en el año 78, es decir, se celebró un protocolo antes de que el SOLAS entrara en vigor como para complementarlo. Al final, pues el SOLAS entró en vigor en el año 80 y el protocolo en el año 81. Posteriormente, hubo el protocolo de 1988, ¿ok? Que es el que está en vigor en este momento y que ha sido ratificado por la mayoría de los estados. No obstante, hay estados todavía que están con el protocolo del 78, que no suscribieron el protocolo del 88, bueno, porque no les ha interesado, porque no representa para ellos algo bueno, que de alguna manera les ayude dentro del sistema de seguridad marítima, porque bien no tienen flota desarrollada o por la razón que sea. Los estados en eso son soberanos, ¿no? Ahora, vale decir lo siguiente, a este protocolo del año 88 le costó mucho entrar en vigor, ¿ok? Este protocolo del 88 incluye el procedimiento de aceptación tácita para el caso del convenio SOLAS, el convenio de líneas de carga en lo que se refiere a reconocimiento y certificación, y la necesidad de un sistema armonizado de reconocimiento y certificación. Pero este convenio no entra en vigor hasta el 3 de febrero del año 2000. Reemplaza y deja sin efecto el protocolo del 78. Sí, solo sí, ratificas el del 88. Es decir, si yo no ratifico el del 88 y ratifiqué el del 78 solamente, me aplica el 78. Pero automáticamente, si yo ratifico el del 88, el 78 pasa a un segundo plano. Es decir, me deja o lo dejamos sin efecto. Pues bien, a ver con cuidado lo de esas ediciones refundidas. Ya sabes que hay muchas maneras de mantenerse actualizado, actualizada con las enmiendas que van surgiendo. Ya viste también cómo ha evolucionado este convenio internacional y la forma en que magistralmente la Organización Marítima, digamos, encontró para poder frenar la necesidad de tener que ir a una convención internacional de la seguridad de la vida humana en el mar cada periodo de tiempo. Las tecnologías avanzan y hay que buscar formas dinámicas, formas efectivas para poder atender el dinamismo que lleva el avance social. En nuestro próximo video vamos a hablar justo de eso, la aceptación tácita de las enmiendas, que fue esa herramienta que encontró la Organización Marítima Internacional para que sus convenios no se quedasen dormidos y pudieran estar actualizados y atendiendo la necesidad social
antes de, pues, de que esa necesidad y esa situación social los arropara. Así que no te pierdas la próxima sesión. Si te gustó el video, por favor, dale like y recomiéndalo para que otros también se beneficien de esta información.